Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de Academia Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este breve estudio sobre el tema que nos encabeza en el momento de hoy, y es una breve introducción al canon del Antiguo Testamento. Eh, la Biblia, palabra de Dios, sabemos que lo es, que no es un tema que para un cristiano está en discusión. Sin embargo, nos debe surgir la pregunta en muchas ocasiones, ¿por qué algunos libros sí y otros libros no? ¿Por qué algunos forman parte de aquel libro que llamamos Sagrada Biblia, Sagrada Escritura, Santa Biblia, y otros fueron excluidos de él? Y esto es precisamente a lo que llamamos, como el encabezado de nuestro video, canon. Existe el llamado canon bíblico, que es el conjunto de textos que describen, dirimen cuáles textos han de ser considerados sagrados, inspirados por Dios o no. Eh, la palabra canon no tiene un significado de tipo espiritual en especial. De hecho, es una palabra de origen griego que significa vara de medida o vara en general, algo que sirva para comparar una cosa de otra en su medición. Existe una palabra también similar en el hebreo antiguo que tiene igualmente un significado similar. En el caso de hoy nos vamos a enfocar en el canon del Antiguo Testamento. Insisto, la pregunta que nos convoca es, ¿qué libros han de ser considerados como palabra de Dios inspirada de acuerdo a lo que nosotros creemos? En primer lugar, tener en cuenta que esta es palabra de Dios. Por lo tanto, lo que está escrito en cualquiera de estos textos, en el caso del Antiguo Testamento, si bien es cierto, fueron escritos ya sea por Moisés, por David, Salomón, Elías, los grandes profetas, etc., es cierto, fueron escritos por ellos desde un punto de vista netamente humano. Pero, por supuesto, tenemos que reconocer y saber que, en primer lugar, la, eh, es la obra de Dios actuando en ella, en esas personas. No es algo, digamos, Moisés no escribió los mandamientos que decidió Moisés que eran pertinentes para su pueblo. Eh, Salomón no escribió las bellas palabras de sabiduría y poesía que nos entrega en los proverbios, etcétera. David no escribió también los salmos solo porque él lo decidió, sino que él escribió lo que Dios puso en su corazón y les hizo que ellos escribiesen. Y ahí nos tenemos que llevar a otra palabra que está a otra frase que es muy cercana a este concepto, y es la diferencia entre la inspiración y la revelación. Si bien ambas palabras son correctas, la palabra más correcta a opinión de quien les habla es, para referirse a los textos bíblicos, es la palabra revelación divina. La inspiración es un concepto tal vez mucho más activo de parte de la persona que escribe. Eh, Mientras que en la revelación, la persona que está revelándose, precisamente mostrándose lo que quiere decir, está siendo la protagonista. En la inspiración, la persona que escribe puede estar inspirado, tiene mayor protagonismo. O sea, por ejemplo, ustedes o yo podemos inspirarnos literalmente en alguien a quien queremos mucho para escribir algún bello texto. Y eso sería, insisto, como lo acabo de decir, inspiración, inspirarnos en la persona en quien estamos pensando al escribir. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia con la palabra revelación? Que insisto, es la palabra que en mi opinión es la más correcta. La diferencia es que en revelación, la persona o el hecho del cual estamos escribiendo está directamente relacionado. No estamos escribiendo en este caso pensando en alguien, sino lo que alguien o algo en este caso quiso que nosotros escribiésemos. O sea, en la revelación, la persona que escribe, pone el texto, toma un rol mucho más pasivo, como es obviamente en el texto de la Biblia, en los ejemplos que les acabo de mencionar. Lo que sí, dentro del concepto de inspiración, nosotros como cristianos, y en este caso como luteranos confesionales, lo que aceptamos y enseñamos
es el concepto de inspiración verbal plenaria. O sea, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios verbalmente, o sea, palabra por palabra, y plenaria, plenamente, toda la palabra de Dios. No hay versículos más canónicos que otros, no hay versículos bíblicos más revelados o inspirados que otros. Toda es igualmente palabra de Dios. Por lo tanto, insisto, debemos mantener ese concepto. Creemos en la inspiración verbal plenaria, que podemos llamarla como sinónimo de la revelación divina. Y aquí ahora volviendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos 39 libros en nuestro canon y no 47? Bueno, es precisamente por el hecho de que existen dos cánones. No vamos a adentrarnos en el origen histórico de ellos, pero sí un poco de sus características. Precisamente hubo un canon, el llamado canon palestinense o hebreo tradicional, que es el que ustedes y yo seguimos, que es el que trae los libros tradicionales del Antiguo Testamento. Estos libros son los que, insisto, conocemos, no necesitamos entrar ahora a detallarlos, pero y fueron escritos y redactados todos y recopilados también en la tierra de Palestina, bajo el idioma hebreo tradicional, bajo la cultura hebrea tradicional. Mientras que existe el otro canon que acepta estos otros libros, este canon le llamamos el canon alejandrino. El canon alejandrino, como lo dice su palabra, fue recopilado en la zona de Alejandría, lejos de Israel. Y ahí es donde entra precisamente el conflicto de por qué estos libros no los consideramos como palabra de Dios, sino que precisamente les llamamos deuterocanónicos y en algunos casos se les llama también libros apócrifos, pero en este caso deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa deuterocanónico? Significa del segundo canon. A ver, en primer lugar, como ya les decía, no los consideramos plena palabra de Dios por el hecho de que este canon y estos libros fueron escritos fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, cualquier buen judío de la época precristiana jamás habría considerado como digno un texto escrito fuera de su propia tierra o posterior a Moisés, por supuesto. No habría sido jamás ni aceptado ni remotamente la idea de un libro escrito fuera de la tierra de Palestina. ¿Por qué se escribieron fuera estos libros? Recordemos que hubo muchas migraciones judías, expulsiones de los judíos que se fueron de la tierra de Israel, y esto obviamente hizo que los pueblos de la llamada diáspora judía, que se agruparon en general en las costas del mar Mediterráneo, en el África del Norte, si bien mantenían buena parte de su identidad judía, se mezclaban culturalmente con los demás pueblos, cosa que obviamente los hebreos, los judíos de la tierra de Palestina propiamente tal, no hicieron. Entonces es esperable, era lógico que iban a recibir la influencia de los países en donde estaban viviendo. Más aún si estaban en una zona cercana a Alejandría, que era una zona muy llena de cultura, y por lo tanto era casi imposible esperar que no absorbieran parte de la cultura del lugar en donde estaban. Entonces ya el hecho de que hayan sido escritos a muchos cientos, miles de kilómetros de la tierra de Palestina, ya les quita algún grado de legitimidad a estos textos. En segundo lugar, fueron escritos en idioma griego, no fueron escritos en idioma hebreo, cosa que también hasta el día de hoy jamás un buen judío, y mucho menos en la época bíblica, iba a aceptar como válido un texto escrito en un idioma que no fuese el hebreo. En tercer lugar también tenemos el hecho de la escasa o incluso falta de autoridad que estos libros mismos proclaman tener. Por ejemplo, el libro 2 Macabeos, que es tal vez el más conocido de todos los libros apócrifos o deuterocanónicos, finaliza con el autor diciéndonos: este ha sido mi relato, esto es lo que he podido hacer, si ha quedado bien, ese es mi anhelo, y si no, espero no haya sido un trabajo mediocre, parafraseando un poco. O sea, imagínense, el mismo autor da la posibilidad de que su trabajo haya sido mediocre.
¿Se imaginan eventualmente que a la finalización de Éxodo 20, con los 10 mandamientos, Moisés hubiera escrito, bueno, esto es lo que he podido hacer, esto es lo que me resultó? Sin duda que no tendría ninguna autoridad para nosotros una palabra así, o cualquier otro texto bíblico, si tuviese una frase así. O incluso sin ir tan lejos, ¿qué pensarían ustedes si yo al finalizar esta clase les dijera, bueno, esta es la charla que pude dar, es lo que tuve en mi mente, ojalá me haya salido bien y si fue mediocre, bueno, mis disculpas. Bueno, con toda seguridad, y espero así sea, si yo dijese algo así, ustedes con toda seguridad no les interesaría más volver a ver un video dirigido por quien les habla, ¿no? Entonces ya tenemos nuevamente, incluso en el mismo texto, sin tener que hacer mayores elucubraciones, un texto que nos habla, que niega tener una autoridad propia. Insisto, mientras que los otros libros tenemos frases como palabra de Dios, así sea, etcétera, amén, etcétera. Aquí no vemos nada de eso en ninguno de los libros del canon alejandrino. Bueno, un cuarto punto sería el hecho de que ni Jesús ni nadie en el Antiguo Testamento hace la más mínima alusión a alguno de estos libros deuterocanónicos. O sea, mientras que se citan profecías, ya sea con el nacimiento, la vida y resurrección de Cristo, se citan profecías que fueron dadas o dichas por profetas del Antiguo Testamento, como su lugar de nacimiento, como su sufrimiento, su pasión y muerte, etcétera, resurrección, Isaías, libros así que son muy claros en referirse a la vida de Jesús y su ministerio. No hay nada al respecto de los libros deuterocanónicos. No apuntan a una profecía, ni tampoco los autores del Nuevo Testamento apuntan a estar cumpliendo algún tipo de profecía o tener vinculación con estos textos. Entonces ya hay una gran brecha ahí, no hay un puente que una esos libros así como con los del resto del Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, insisto, si ni aún estos libros tienen por sí mismos en su texto a reclamación de autoridad divina, entonces, ¿por qué lo habríamos de considerar nosotros palabra de Dios también a ellos? ¿No? Ahora, por cierto, existe el hecho de, muchos nos van a decir, ¿y por qué Martín Lutero tradujo estos libros y los incluyó en su traducción bíblica? Es cierto, los tradujo, los incluyó originalmente, pero los dejó, a diferencia de lo que sucede en las Biblias que incluyen estos libros, los incluyó en una sección aparte, entre los dos testamentos. Y él, en toda ocasión que él tuvo la oportunidad de escribir sobre estos libros, dejó claro que no eran libros divinamente inspirados. Insisto, mientras que el canon de las Biblias que podríamos llamar católicas, traducidas por católicos, incluyen un orden distinto de los libros, Lutero no hizo eso, simplemente los tradujo, los dejó porque era el texto que él recibió, jamás recomendó estos libros como una guía espiritual de ningún tipo, pero sin embargo los tradujo y los dejó ahí como parte del texto que él quería difundir. Pero solo a modo de una especie de apéndice, si se puede llamar, en el caso del Antiguo Testamento. No, insisto, no lo citó jamás como una base de autoridad doctrinal, no, de ninguna manera. Entonces, en este caso, hoy en día es poco conocido dentro del mundo no católico el tema de los libros deuterocanónicos. Y por eso hay algunos mitos. Algunas personas esperan que tal vez sean al estilo de los libros de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, que claro, o los autollamados evangelios apócrifos, que sí traen contenido, por supuesto, muy herético en muchos casos. En el caso de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, insisto, solo del Antiguo Testamento, no son textos particularmente malos, nocivos, que eventualmente puedan ser dañinos a la lectura común y corriente, pero insisto, solo eso, como un texto de estudio más, que es un paso muy distante del hecho de eventualmente considerarlos palabra de Dios o un tipo de lectura devocional
buscando algún tipo de edificación espiritual. O sea, no son libros, salvo un versículo en donde algo se insinúa respecto de la doctrina católica romana del purgatorio. Pero más allá de eso son en general relatos poéticos, relatos históricos, especialmente el libro 1 y 2 Macabeos, consejos, pero insisto, nuevamente el punto central es no reclaman autoridad divina, cosa que cualquier libro bíblico debiese hacer. Eh, eh, entonces, por lo tanto, no, si bien no es algo, no es que desaconseje no leerlos, pero tampoco, insisto, no vamos a encontrar nada particularmente malo en su lectura, pero siempre que tengamos claro eso, que es una lectura de tipo complementaria, de estudio académico, como podemos leer cualquier libro religioso que no sea la Biblia. En el caso de las Biblias al castellano, que es obviamente el lenguaje que nos une a ustedes y a mí, existen obviamente en la Iglesia Católica la obligación de que cualquier texto o Biblia completa que se imprima bajo el amparo de la autoridad de la Iglesia Católica Romana debe tener el llamado canon alejandrino y en orden alejandrino, que no es exactamente el mismo el orden de los libros que trae el canon que nosotros conocemos, el canon hebreo tradicional, el canon palestino. Es obligación que traiga el orden alejandrino y que incluya, por supuesto, estos libros deuterocanónicos. Y en castellano, en el mundo no católico, existen solamente un par de excepciones. La Biblia llamada Dios habla hoy, que ya está muy en desuso, y la Biblia latinoamericana de hoy, que tiene una edición sin deuterocanónicos, pero también ambas tienen una edición con deuterocanónicos en orden alejandrino. Lamentable que la Sociedad Bíblica haya llevado a cabo este trabajo, pero están, solo lo estoy mencionando como un hecho. No estoy diciendo de ninguna manera que sea algo positivo. Ahora nuestro amigo Nafer Martínez nos pregunta, ¿quién investiga las empresas que publican las Biblias? Bueno, la verdad que no es necesario tener ni siquiera ser una empresa para publicar Biblias, basta con tener los recursos editoriales necesarios y ese trabajo se puede hacer. Pero lamentablemente, como es algo que la Biblia obviamente no tiene derechos de autor, entonces, lamentablemente no hay ningún ente fiscalizador, por así llamarlo, sino ya la fiscalización, la revisión de las traducciones bíblicas y las publicaciones bíblicas que se han de hacer son ya responsabilidad de cada iglesia. Obviamente, como lo he dejado claro, nosotros como luteranos confesionales no promovemos de ninguna manera el estudio de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Lamentablemente otras agrupaciones bíblicas lo promueven, insisto, y en el caso de la Iglesia Católica Romana no solo lo promueven, sino que incluso lo obligan. Insisto, si usted es católico romano y quiere hacer una traducción bíblica y estar al amparo, su publicación, de la Iglesia Católica Romana, deben estos libros incluir los libros deuterocanónicos. Y en el orden alejandrino, insisto. Lamentablemente, o sea, no existe un ente agrupador que consensúe este tipo de cosas. Eso, la verdad, que es algo que es así, lamentablemente. Ya cambiarlo creo que es casi imposible. Finalmente, respecto del canon y su contenido, muchas veces la gente nos va a preguntar a nosotros tal vez, ¿qué pasa si es que encontrásemos eventualmente algún nuevo texto que consideráramos ser digno de estar escrito en la Biblia? Pues bueno, si ese eventual caso pudiera darse, no, el canon está cerrado. Ya digamos, independiente de que las circunstancias, el canon está cerrado, no hay posibilidad de adjuntar ningún otro nuevo libro. Si alguien lo hace, ya será a nombre de autoridad propia. Pero la única diferencia en este caso es la diferencia entre el canon alejandrino y el canon palestinense, nada más. No está la posibilidad de que
de que haya un nuevo libro de ninguna manera. Eso ya es algo que al menos en eso sí está consensuado referente a la cantidad de libros que están incluidos en la Sagrada Escritura. Bueno, nos pregunta Eunice si la mejor versión sería la Reina Valera. Yo diría que más que, en primer lugar, no es la mejor versión, la palabra a utilizar es la traducción. Pero no creo que es la más popular. Y no sé si sería la mejor. De hecho, en ese sentido, como protestantes, luteranos en este caso, también debemos ser sinceros y reconocer que las traducciones bíblicas católicas en general, no todas, son muy buenas, por cierto, hechas por gente muy erudita. Obviamente nuestras diferencias con ellos no pasan por un tema de la calidad de las traducciones bíblicas que tienen muy buenas traducciones bíblicas como la Jerusalén 1, la Jerusalén 2, la Biblia de Navarra hecha por el mismísimo Opus Dei. Pero, insisto, el problema es que, claro, la diferencia que vamos a tener con ellos es que incluyen estos libros deuterocanónicos. Pero claro, en el mundo protestante, evangélico, no católico en general, el consenso de que la mejor traducción, y por algo no ha logrado ser destronada de ese título, es la Reina Valera 1960. Hay personas que por un tema de algunas imprecisiones preferimos otras traducciones bíblicas, en este caso de quien les habla, la Reina Valera 1909, pero ya es un tema más de vocabulario. No me gusta en ese sentido utilizar la mejor versión, insisto, no es mejor versión, es mejor traducción. Sí debemos, insistir en que la palabra de Dios, en este caso la Biblia, obviamente, debemos dar gracias a Dios de que ha llegado a nosotros por ella. De que ha llegado al día de hoy para nosotros. O sea, un libro que fue tan destruido, tan perseguido, incluso desde el día mismo en que comenzó a ser escrita, sufrió persecución, sin embargo hoy, a miles de años más adelante, está aquí disponible, como lo pueden ver a mis espaldas, para cualquiera de nosotros en más de 450 idiomas de manera completa. ¿Cómo podemos atribuir a eso, sino a la mano de Dios precisamente actuando para sostener y preservar su palabra? Por lo tanto, demos gracias a Dios de que nos ha revelado su palabra y nos la ha mantenido hasta el día de hoy, con la cual podemos ser edificados espiritualmente. Que Dios le bendiga y nos encontramos la próxima semana, ahora sí analizando el canon del Nuevo Testamento. Dios les bendiga.